Los países que han sufrido dictaduras militares, regímenes antidemocráticos, en donde se ha abusado de los derechos humanos y se han cometido crímenes de Estado, generalmente han podido establecer, luego de finalizado esos regímenes, comisiones de la verdad, para buscar la manera de resarcir en los casos en los que las violaciones de los derechos humanos son muy indignantes y ostensibles. La República Dominicana, luego de 50 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, no ha podido establecer una comisión de la verdad. Y fueron muchos los crímenes cometidos durante la dictadura y posteriormente, incluso luego de la Guerra Civil de 1965, la intervención militar de los Estados Unidos, los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer, la limpieza que se estableció dentro del concepto de la policía y de las Fuerzas Armadas, o la Operación Chapeo, por ejemplo, contra los opositores a los gobiernos de Balaguer, demandaba que se pudiera producir una comisión que indagara, que escarbara sobre estos crímenes de Estado y los responsables. No ha sido así, pero hay propuestas para establecer una comisión de la verdad en la República Dominicana, y por eso hemos querido comenzar nuestro diálogo con Roberto Álvarez, abogado, especialista en derechos humanos, ha sido embajador y una de las personas que más seguimiento tiene a los temas internacionales vinculados con los derechos humanos en nuestro país, República Dominicana, y le hemos invitado para conversar sobre este tema. Bienvenido, Roberto. Gracias, Fausto. ¿Por qué no hemos establecido una comisión de la verdad en el país? Mira, Fausto, vamos a explicar lo que es una comisión de la verdad brevemente para establecer ese marco. Una comisión de la verdad puede tener dos características. Puede ser oficial, es decir, nombrada por un gobierno, o puede ser privada, por la iglesia u otras instituciones académicas, etc. Y ha habido ambos tipos de comisiones de la verdad a través de las Américas. Lo deseable es que sea una comisión oficial, nombrada por el Estado. Es un grupo compuesto, por lo general, por un grupo de personas independientes, objetivas, que analizan durante un periodo de tiempo, establecido por lo general de acuerdo a un decreto, si es oficial, 1 año, 2 años o 3 años, los crímenes que ocurrieron bajo una dictadura. ¿Por qué se hace una comisión? ¿Por qué se crea una comisión de la verdad? Pues 3 motivos básicos primordialmente. Para establecer algún tipo de justicia, en los casos en que sea posible todavía. Segundo, establecer el derecho a la verdad, es decir, qué ocurrió realmente, porque es un derecho real, tangible, que tienen no solamente las víctimas, sino los familiares y la sociedad en general. Y tercero, para recuperar la memoria histórica como un legado hacia el futuro. Así que a grandes rasgos eso es una comisión de la verdad y cuáles son sus objetivos. Hay, por ejemplo, demandas sobre crímenes que se cometieron por parte de autoridades militares. Por ejemplo, Minú Tavares Mirabal ha hecho incluso una petición y ha sometido judicialmente a personas que ella entiende son responsables de la muerte de su padre en particular. El caso de su madre y sus tías, las hermanas Mirabal, es un crimen que fue investigado, pero de todos modos todavía hay personas responsables sobre ellos que no han pagado por la culpa cometida con estos crímenes. ¿Tú crees que hay posibilidad de revivir, pese al tiempo, casos como el de Manolo Tavares Justo? Bueno, mira, hay que establecer también algo importante, que son los periodos de tiempo. En el caso de un análisis que yo he hecho y que he propuesto, una comisión de la verdad, es para la dictadura de Trujillo. Es decir, que tiene un periodo que va más o menos desde febrero de 1930, cuando el golpe a Horacio Vázquez, sí, hasta principios de enero del 1962, cuando Balaguer
huye del país y toma posesión del Consejo de Estado. Ese es un periodo más o menos único y que se vincula, es decir, de la dictadura de Trujillo. Dentro de ese periodo sí se encuentran el crimen de las hermanas Mirabal, ¿no? La mamá de Minú, pero no se encontraría dentro de ese periodo el de Manolo Tavares el de su padre. El de su padre, ¿no? que fue en 1963. Exacto. En noviembre. Exacto. Eso no quiere decir que no sea, obviamente, un crimen que puede haber sido lo más probable un crimen de guerra. ¿Por qué de guerra? Porque era un conflicto, es decir, pero eso tendría que analizarse. Un alzamiento, estaban vestidos como militares, existe en las convenciones de Ginebra que República Dominicana ratificó desde las convenciones de Ginebra del 1949, tienen un artículo en común, los conflictos armados de carácter interno. Pero eso tendría que ser, como te digo, investigado, analizado, pero esas son las cosas que deberíamos estar haciendo en nuestro país. Y entonces, ¿por qué? Porque si no se hacen, no se establecen marcadores que toda la sociedad pueda estar de acuerdo, o por lo menos una buena parte de la sociedad aceptar como cuáles fueron los hechos que ocurrieron después de haber sido investigados de una manera imparcial, serena y con un informe que después la sociedad conoce en su totalidad. Sí. Mira, en los casos de Manolo Tavares Justo hay un hecho, y es que hubo una rendición. Él se rindió y se entregó a los militares y fue fusilado. Por lo menos esa es una versión, es la versión de la familia. Igual ocurre con el caso 10 años después de Francisco Alberto Camaño, que en Nizaíto supuestamente hay un apresamiento y Camaño está vivo, pero lo fusilan. Entonces, ese tipo de crímenes, aunque hay una intervención, digamos, de aparato militar y hay aparentemente un enfrentamiento, se trata de asesinatos, no de muertes por enfrentamiento o por choque militar. Así es. Y tienen también una característica especial, y es el hecho de que los cuerpos fueron desaparecidos. No estoy ahora completamente seguro de los hechos en relación a Manolo, pero en cuanto a Francis Camaño, sí. Nunca se supo, no se ha sabido dónde está, y el Estado nunca ha dado una respuesta, una versión oficial de qué ocurrió. Y por lo tanto, bajo el derecho internacional, esa persona es un desaparecido. Y una persona desaparecida quiere decir que el crimen es continuo en el tiempo y por lo tanto no se aplica la prescripción que normalmente existe para un asesinato. Entonces, mientras no aparezca el cuerpo o no haya una versión oficial, el crimen de Francis Camaño es un crimen todavía que puede ser juzgado. Las personas responsables podrían ser juzgadas. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar para ver también la responsabilidad del Estado en crímenes que se han cometido contra ciudadanos de República Dominicana, pero en el exterior, y ver de qué modo se puede incluir como parte de una comisión de la verdad que pudiera crearse por decreto o por iniciativa privada, que permita por lo menos darle satisfacción a la sociedad y a los familiares de las víctimas. En nuestro segundo segmento con Roberto Álvarez. En la dictadura de Trujillo fueron muchos los crímenes que se cometieron, incluyendo incluso fuera de República Dominicana. Hay algunos que se cometieron en Estados Unidos, otros en Venezuela, otros en Cuba, en Guatemala. Cuando estas cosas ocurren fuera del territorio, ¿se pueden incluir esos crímenes como parte de la investigación de una comisión de la verdad?
Sí, claro que sí. Uno de los aspectos que tendría que ser investigado, analizado, son la naturaleza de los crímenes que ocurrieron durante la dictadura de Trujillo. Es muy posible que una comisión de la verdad llegara a establecer de que de hecho hubo todos los crímenes hoy en día reconocidos bajo el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, que estableció 4 crímenes internacionales sobre los cuales hay una responsabilidad individual de las autoridades. Esto no ocurría así hasta el 1946, cuando se aprobó el Estatuto de Nuremberg. Antes no existía la responsabilidad individual de los funcionarios, de los militares que hubiesen llevado a cabo este tipo de violaciones. Son 4 crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, que implican tortura, desapariciones, violaciones masivas, etc. Crimen de guerra y crimen de agresión. Es muy factible, muy posible que las definiciones de estos 4 crímenes hayan sido crímenes que han ocurrido bajo la dictadura de Trujillo. Sí. Agresión, lo que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, tomemos un solo caso: el atentado contra Rómulo Betancourt en Venezuela. En Venezuela. Sí. Es un crimen de agresión. Sí. Crímenes de lesa humanidad: tortura, desapariciones. La 40 es un testimonio completo. Sí. Bueno, también es importante, Fausto, decir que estos crímenes, para que existan, no puede ser que exista un crimen o 2 o 3, es decir, se necesita lo que se llama un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, llevadas a cabo desde las más altas autoridades, ¿no? Sí. Y obviamente esto es algo que hay que determinar también, pero todo luce y todo el mundo sabe de que bajo la dictadura de Trujillo esto ocurría bajo las órdenes jerárquicas de Trujillo. Sí. Entonces, crímenes de guerra, bueno, ahí están exactamente Luperón en el 49. Sí. Y 14 de junio, Constanza Maimón y Esterondo en el 59, sí, en la cual los expedicionarios fueron detenidos, fueron asesinados, torturados, sí, etcétera, y estaban bajo la protección de las leyes de guerra en conflictos armados internos que República Dominicana había ratificado, aún Trujillo los había ratificado. Sí. Genocidio, pues ahí está la masacre del 37 de los haitianos, que habría que mirar. No estoy diciendo que fue un genocidio, lo que estoy diciendo es que sí se debe investigar, es importantísimo que se determine lo que ocurrió aún a esta distancia en el tiempo. Sí. A nosotros nos interesa mucho, Fausto. Aproximadamente 20.000 personas fueron asesinadas. Mira, se dan muchos datos. Sí. Yo he escuchado datos de 30.000, 40.000, eso es terrible, no tener una cifra oficial. Los estudios históricos que existen, los más serios, establecen que pueden haber sido entre 5 y 8.000 personas. Sí. A nosotros nos interesa, nos debería interesar saber exactamente, porque no es lo mismo. Las cifras importan, ¿no? No quiero minimizar la vida, claro, de nadie, pero no es lo mismo 5.000 que 50.000 personas. Sí. Entonces, sí, aparentemente hubo todos los crímenes reconocidos hoy internacionalmente en ese sentido. Y déjame añadir lo siguiente: ¿por qué importa hoy en día? ¿Por qué le debe importar al pueblo dominicano algo que supuestamente hace 54 años que ya murió Trujillo? ¿Por qué nos interesa? Pues primero, porque hay que dignificar a las víctimas, de alguna manera reconocer quiénes murieron y cómo, en la medida en que se pueda saber. Hoy en día, si tú tratas de saber, bueno, puedes ir al Museo de la Resistencia, sí, y puedes ahí ver algo, pero el Museo de la Resistencia tiene otro carácter, es un carácter educativo.
una comisión de la verdad y un informe oficial es un legado hacia el futuro que nadie puede negar. Decir, este fue una investigación seria que el Estado aceptó y ahí quedó, y de forma tal que eso pueda servir para orientar la historia. ¿Y por qué, Roberto, siendo la dictadura de Trujillo una de las más crueles de América, no se ha podido establecer una comisión de la verdad en República Dominicana? Mira, eso es una buena pregunta, Fausto. Prácticamente todos los países de las Américas han tenido una, desde la primera, que fue la boliviana, en el 1982, hasta la última, que fue Brasil. Brasil, que, Chile, que acaba, El Salvador. Brasil, sí, todas. Brasil acaba de rendir su informe justo el año pasado, en diciembre del año pasado, e investigó los crímenes ocurridos entre 1946 y el 1988. Entonces, hay también referencias, como te digo, de comisiones de la verdad recientes que han mirado periodos bien largos, lejanos. En el tiempo. 44 años de investigación. Sí, señor. En Brasil, en el caso de Brasil. Del 46. Pero ¿por qué en República Dominicana? ¿Es que no ha habido propuestas? En primer lugar, de nuevo, la primera fue en el 82. Es decir, no existía hasta ese momento esa necesidad sentida en los pueblos americanos de que había... las dictaduras eran 60s y 70s, las más del cono sur de las Américas, surge ahí. Entonces va creciendo esa necesidad. En República Dominicana nunca surge un movimiento que pidiese una comisión de la verdad. Una posible explicación es de que estaba vivo y en el poder justo la persona que había estado muy vinculado a la dictadura de Trujillo, que era Balaguer, que estuvo hasta los 90 y que continúa teniendo una gran vigencia. Pudo haberlo hecho el Partido Revolucionario Dominicano, que llegó al poder en el 78. Sí, en ese momento todavía no existía, nunca había existido todavía en ese momento una comisión de la verdad. Sí. Pudo. Pero estuvo hasta el 86. En donde ya sí existía el momento para que con experiencia en materia de comisiones de la verdad. Así es, o incluso en el 2000, pero de todas maneras no había tampoco ese planteamiento en la sociedad dominicana que no presionara al gobierno para crear ese tipo de instituciones. Vamos a hablar entonces en nuestro último segmento con Roberto Álvarez sobre los crímenes que se produjeron posterior a la dictadura de Trujillo. Pasamos por una guerra civil y un gobierno, el de Joaquín Balaguer, que tuvo aproximadamente 3.000 muertos calculados, que fueron selectivamente ubicados y asesinados incluso hasta fuera del país, como en el caso de Maximiliano Gómez y muchos otros, y que se consideran crímenes de Estado. En un momento con Roberto Álvarez. Roberto, ¿solamente te interesa que discutamos o que la Comisión de la Verdad abarque los crímenes de la dictadura de Trujillo? Pero en los periodos de gobierno del doctor Joaquín Balaguer fueron muchos los muertos y los crímenes que se produjeron, tanto como consecuencia de la intervención militar y la guerra civil del año 65, como consecuencia de los procesos electorales fraudulentos, violentos, en algunos casos que tuvimos en el 68, municipal en el 70, en el 74 y en el 78, donde hubo crímenes siempre. Sí, sin duda alguna. Pero, Fausto, hay que tener también cierta claridad en cuanto a que no todos los periodos son iguales y que hay que caracterizarlos de manera diferente. La dictadura de Trujillo fue un momento que tuvo unas ciertas tipificaciones muy claras. No había elecciones libres, había un solo partido, por ejemplo, ¿no? La intervención militar del 65 es
otro tiene también otras características completamente diferentes, y esas dos previas también muy diferentes al periodo de Balaguer del 66 al 78, en las cuales hubo elecciones, obviamente elecciones fraudulentas, pero ya con ciertas características, ¿no? Había un Congreso, había un poder judicial. Habría que mirarlo de una manera completamente diferente a la de la dictadura de Trujillo. Por eso yo planteo, soy firme creyente, que debería mirarse primero la dictadura de Trujillo y después seguir con los otros periodos, los periodos posteriores. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los crímenes cometidos durante los 12 años, de 66 al 78 de Balaguer? Pues obviamente hubo asesinatos, hubo ejecuciones, hubo tortura, pero no creo que las características de estas tengan las mismas o sean similares a la de la época de Trujillo. Ya había, durante la época de Trujillo, había una cárcel de tortura, como la 40, sí, específica. No sé si durante los 12 años hubo algo... La Victoria. Sin duda, Sin pero duda, que tienen, sí, hay diferencias y hay que establecer, sí, esas diferencias. Sí, sí, ciertamente. Pero bueno, ¿cómo se puede identificar a la institución del Estado responsable de establecer una comisión de la verdad? ¿Por dónde, a quién se atribuiría esa responsabilidad? Bueno, obviamente la decisión del presidente de la República de establecer una comisión de la verdad. Se han establecido de diversas maneras. La mayoría han sido establecidas por decreto. También en algunos casos ha sido por el Congreso, por una ley. Pero de nuevo, la mayoría han sido por un decreto ejecutivo. Un periodo de 1 año, 2 años, 3 años se establecen en el tiempo, y lo importante después de que se rinde el informe es de que el Ejecutivo, el trato que le da el presidente de la República al informe. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Normalmente, ¿qué ha pasado? ¿O qué debe pasar? Pues los tratos, los resultados han sido muy disímiles. Disímiles, sí. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, en la primera Comisión de la Verdad, ya bajo la democracia en Chile, que fue por el presidente Aylwin, sí, en el 1990, el presidente lo aceptó y en televisión hizo una presentación del informe y pidió perdón a nombre del Estado chileno a todas las víctimas. En este caso eran las víctimas de muertes, asesinatos. No miró las torturas, se había limitado específicamente a las muertes. Por eso es que eventualmente en el 2003 en Chile hay otra comisión de la verdad para mirar las torturas específicamente. Yeah. Entonces se fue el informe Valech del 2003. En el caso de Argentina también, el caso de Argentina, de hecho, ese informe, el Nunca Más, que lo presidió esa comisión de la verdad, Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, sí. Pues ese informe de la comisión sirvió de base para muchos de los juicios que se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo todavía, sí, contra los dictadores argentinos, los responsables de las violaciones de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, que fue la primera, fue disuelta antes de que terminara su labor. La comisión se disolvió entonces. Fue disuelta por el Ejecutivo en su momento dado. Sin embargo, eso sirvió de acicate para que la sociedad civil continuara con las investigaciones, y tal es el resultado que tuvieron esas investigaciones, que llevaron a la cárcel al general García Meza y a otros de los responsables que están presos hoy todavía por esos crímenes que llevaron. En Guatemala igualmente ocurrió lo mismo con el caso de los dictadores guatemaltecos que fueron, hay uno que Ríos Montt, que se declaró finalmente enfermo,
fuera con insania mental y que trató de evitar, pero hay una comisión de investigación de los crímenes policiales también en Guatemala. En Guatemala ha habido dos comisiones de la verdad. Hubo primero una comisión por la Iglesia Católica que le costó la vida al Monseñor Gerasi, sí, en Guatemala, y es decir, fue asesinado pocos días después que se presentó el informe, pero también hubo una comisión oficial, un informe oficial, y de hecho, como resultado de esos informes y de los acuerdos de paz que se firmaron en el 96 en México, de ahí es que surge hoy en día la famosa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, en ese país. Pero, y además hay un caso importante, Roberto, yo creo que tú lo sabes, pero una de las decisiones que se tomaron en Guatemala fue los archivos de fichas policiales fueron expuestos y están disponibles para el público, que es una manera también de conocer el comportamiento con ese patrón de persecución, de represión y de saña contra los opositores, los intelectuales y las familias de los opositores a los regímenes militares. Sí, mira, ese es un caso muy interesante de esos archivos de la Policía Nacional porque fueron encontrados por casualidad. No fue el resultado de la investigación oficial, sino un caso, sin entrar en los detalles de ello, pero ahí están esos archivos que están hoy en día muy bien cuidados. Yo tuve la oportunidad de visitarlos y es impresionante, están en el mismo lugar donde fueron encontrados y que ha sido obviamente adecuado para la labor de investigación que se lleva a cabo hoy en día. ¿Qué podemos esperar en República Dominicana sobre esta idea de una comisión de la verdad? ¿Qué tú desearías? Que se pudiera establecer, que el Ejecutivo lo asuma. Yo ojalá que algún día un gobierno dominicano entienda la importancia que tiene dejar un legado histórico sobre qué fue lo que realmente ocurrió, dignificar a las personas que sufrieron desapariciones, torturas, los crímenes que hemos mencionado, que entienda la importancia de recuperar la memoria histórica, dejarlo hacia futuro, porque además, como mencionamos rápidamente, hoy en día nuestra cultura está permeada por el autoritarismo y esto es parte que no lo tocamos a diario, no lo hablamos, pero que está muy presente todavía. Las prácticas trujillistas permean nuestra sociedad, permean las instituciones, la manera de actuar de muchas personas sin que uno esté consciente de ello. Y hay que comenzar a extirpar este tipo de cultura autoritaria que hoy en día está demasiado presente. Y ojalá que un gobierno llegue a entender esa importancia. Así es. Roberto Álvarez, te agradecemos esta conversación. Gracias, porque nos ayuda mucho a entender parte de esta dinámica de fortalecimiento del esquema democrático. Para que la democracia dominicana se fortalezca debemos tener todavía, o por lo menos hoy, fuerza suficiente para que el Ejecutivo, sin miedo, pueda establecer mediante decreto o el Congreso, mediante una ley, el establecimiento de una comisión de la verdad que aclare y reivindique incluso a las víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura de Trujillo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en esta conversación sobre la Comisión de la Verdad contra los Crímenes de Estado en la República Dominicana.